Oyentes de Radio María, un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos dentro del apartado de los deberes de los ciudadanos para con las autoridades civiles. Habíamos concluido ya en días anteriores cuáles son los deberes de las autoridades en el ejercicio del poder. Todo ello dentro de la explicación del cuarto mandamiento. Y nos habíamos quedado sin concluir el punto 2240. Hemos subrayado en estos días que los cristianos, en cierto sentido, son para un gobernante, deben de ser para un gobernante, los ciudadanos, por el punto de partida que tienen, porque reconocen en las autoridades hasta un origen divino, reconocen en las autoridades unos ministros de Dios, ministros de los dones de Dios, y por lo tanto están llamados a ser los más leales, los más colaboradores, los más sumisos, los más obedientes, los más respetuosos, porque parten de esa concepción religiosa de la autoridad política. La autoridad política, en el fondo, está sustentada porque Dios mismo, Dios ha delegado su autoridad, ¿no? Pero al mismo tiempo también decíamos que si los cristianos son, pues por su concepción cristiana, son, yo diría, los más sumisos, también están llamados a ser los más críticos. Al mismo tiempo y sin contradicción con la anterior. ¿Por qué? Porque, claro, precisamente porque entienden que el político, el gobernante, es un representante de Dios, es un ministro de sus dones, pues lógicamente le tienen que exigir coherencia con esa dignidad que Dios ha puesto en sus manos. Y si son ministros, están administrando, pero no pueden ser dueños, no pueden deformar esa representatividad que Dios ha puesto en sus manos, ¿no? Bueno, pues en este contexto, en el punto 2240, habíamos dejado sin comentar una cita que hace aquí el Catecismo de la Epístola a Diogneto, que es un texto pues muy antiguo, ¿no?, de los primeros siglos, de aquel contexto del Imperio Romano, cuando los cristianos se abrían paso en medio de una ciudadanía romana, o también de unos pueblos sometidos por el Imperio Romano, y se abrían paso con muchas dificultades, ¿eh? Sabéis que en aquel Imperio Romano, bueno, pues poco a poco los cristianos se iban extendiendo, pero muchas veces ocurría que cada vez que había algún problema, se les echaba fácilmente la culpa a los cristianos de todo, como de aquel incendio de Roma, de Nerón, etcétera. O sea, era muy recurrente, en aquel momento en que el cristianismo todavía no estaba, todavía estaba en las catacumbas, que cada vez que ocurría algún tipo de desgracia o lo que sea, se echase inmediatamente la culpa a los cristianos, ¿no? Los cristianos han sido los cristianos, etcétera, ¿no? Bueno, y también sabemos que las masas, como hoy, son fácilmente manipulables, y en cuanto que se dice algo, no, pues contra los cristianos, pues ya está, tienen la culpa de todo, ¿no? Bueno, pues tuvieron que abrirse paso, ¿no?, en medio de una sociedad hostil, pues, y lo tuvieron que hacer, pues, yo diría, con unos márgenes de audacia muy grandes y de paciencia muy grandes. Audacia y paciencia, las dos cosas, ¿no? Y entonces este texto de la Epístola a Diogneto está escrito como intentando hacer una apología, ¿no?, reivindicar qué son los cristianos en la sociedad. En parte son iguales que el resto de los ciudadanos y en parte son distintos. Son un ciudadano más, pero un ciudadano muy peculiar, con un espíritu muy propio, con un espíritu que configura su forma de entender la ciudadanía, ¿no?, y que aporta algo muy importante para el bien común. Entonces se ve que esta Epístola a Diogneto fue escrita pues para ser presentada ante los césares, ante los emperadores, intentando defender a los cristianos, ¿no?, intentando decirle a las autoridades de aquel momento, no menosprecien los ciudadanos cristianos, porque están aportando un bien importante para el imperio, ¿no? Pues en ese contexto es donde dice las siguientes reflexiones. Los cristianos, dice aquí, residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos
y soportan todas sus cargas como extranjeros. Obedecen a las leyes establecidas y su manera de vivir está por encima de las leyes. Tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Bueno, pues es un pequeño extracto de la carta de Diogneto, que vamos a comentar algunas cosas. Es muy, muy hermosa, ¿no?, esta carta. En primer lugar, los cristianos residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Es decir, los cristianos tienen una doble ciudadanía. En parte podemos decir que son un ciudadano más, pero su ciudadanía también es la del cielo. Son ciudadanos de la Jerusalén terrena y de la Jerusalén celestial. Entonces, para nosotros esta es nuestra patria, pero al mismo tiempo somos extranjeros aquí. Las dos cosas configuran nuestra personalidad. La conciencia de que Dios nos ha puesto aquí y por lo tanto tenemos que crecer y florecer donde Dios nos ha plantado, y tenemos que amar este contexto concreto en el que Dios nos ha querido. Pero al mismo tiempo en la otra dimensión, no nos apegamos a este mundo, somos conscientes de que estamos de paso. Estamos de paso y no podemos apegarnos a este mundo. Esto es muy importante, fijaros bien, porque yo creo que puede haber dos pecados por los dos extremos, ¿no? O un apego excesivo a esta vida, o un espiritualismo desencarnado. Y los cristianos, yo creo que estamos, por la doctrina cristiana, estamos llamados a no caer ni en un extremo ni en el otro. Los cristianos no, la doctrina cristiana, a diferencia de otras doctrinas, pues de corte, orientalista, que de alguna manera lo que hacen es, pues, esa concepción reencarnacionista, etcétera, tiene como aspiración de alguna manera el desentenderse de este mundo, ¿no?, el despojarse de este mundo. Esas visiones reencarnacionistas lo que están buscando es un nirvana, es decir, una situación en la que el alma se desentiende, no únicamente se despega del propio cuerpo, sino del propio mundo, de todo lo mundanal, ¿no? Las visiones orientalistas tienen como ideal último el espíritu despojado de la carne. El espíritu que se desentiende de este mundo y de las cosas mundanas. Bien, ese no es el espíritu cristiano. Dios se encarnó, se hizo hombre, habitó entre nosotros y asumió todo lo humano. Es divino desde el momento en que el Verbo se hizo carne. Tengamos en cuenta este principio. Todo lo humano interesa a Dios desde el momento en que el Verbo se hizo carne. Y no asumió, cuando el Verbo se hizo carne no decimos, no, es que se disfrazó de hombre. Durante unos años se disfrazó de hombre, luego se quitó el disfraz y volvió al cielo. No. Se hizo carne y ascendió a los cielos hecho hombre. No volvió al cielo como había bajado. Cuando descendió, no era hombre. Cuando ascendió, ya era hombre por toda la eternidad. Luego la encarnación implica que a nosotros nos importa todo lo que pase en este mundo. Esto es muy importante, pues, ¿no? La visión cristiana de la integración de un cristiano en el mundo, nosotros no despreciamos el mundo, estamos llamados a preocuparnos por él, porque Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Pero también al mismo tiempo es muy importante que no olvidemos lo contrario. No podemos apegarnos a este mundo. Y muchas veces pecamos de esto. Pecamos, yo creo que lógicamente, vamos a ser claros, en la cultura actual se peca mucho más de esto, ¿no? De hacer un planteamiento en esta vida como si aquí estuviésemos para siempre, ¿no? Pues es falso, ¿no? Es falso, y estamos llamados a recordarnos continuamente que nuestra ciudadanía está en el cielo, con lo cual hay que relativizar muchas cosas en esta vida. Hay que relativizarlas, porque sabemos que son de alguna manera, pues, transitorias, ¿no? Luego, el cristiano tiene una doble ciudadanía,
una doble ciudadanía que configura. Leo la carta de Diogneto un poco más extendida que la cita estricta que pone aquí en el Catecismo. Dice: habitan en su propia patria, pero como forasteros. Toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Qué frase tan hermosa, ¿no? Toda tierra extraña es patria para ellos. Cuando a un cristiano le desterraban, porque el Imperio Romano solía castigar con el destierro, los cristianos decían: mira, para mí no hay destierro. Si el mundo es nuestra casa, toda tierra extraña es patria para mí. Y eso admiraba, admiraba a los persecutores de los cristianos, ¿no? Porque en aquella cultura a alguien le desterraban y le habían matado, ¿no? Le habían sacado de su cultura, le habían desterrado, y eso era acabar con una persona. Pero veían que a los cristianos les desterraban y a pesar de ello no acababan con su espíritu. No era para ellos acabar con su vida. Decían: bueno, si me manden a donde me manden, si Cristo está conmigo, si Dios me lleva allí, es que quiere que aquella sea mi patria. Y observaban también que a los cristianos, cuando les encarcelaban, sin embargo, ellos entendían que la propia cárcel, bueno, pues era compatible con sentirse libre. Porque desde luego el peor carcelero no es el que está fuera, sino dentro de nosotros. La peor cárcel es la que nos construimos nosotros mismos, en la que tú eres tu propio carcelero y tú eres el encarcelado. Esa sí que es la peor cárcel. Y observaban que los cristianos podían estar en prisión y al mismo tiempo ser felices y sentirse libres. Incluso ya en el colmo, observaban que los cristianos les podían condenar a la pena de muerte y sin embargo eran capaces de ir a la muerte con serenidad, sabiendo que su ejecución, su martirio, iba a ser su liberación, iba a ser su puerta del cielo, ¿no? Esto lógicamente hacía pensar mucho al Imperio Romano. O sea, que estos les desterramos, les encarcelamos, les torturamos y les matamos, y entonces estos, ¿por qué viven este tipo de pruebas que para nosotros, ¿no? Para nosotros los verdugos serían pruebas terroríficas? ¿Por qué las viven con otro espíritu distinto? Bueno, pues porque tienen una doble ciudadanía. Porque son de este mundo sin ser de este mundo. Habitan en este mundo y su corazón está en otro, ¿no? Sigue adelante este texto y dice: viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. También una frase curiosa, ¿no? Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Claro, un cristiano está llamado a obedecer las leyes. Pero al mismo tiempo somos conscientes de que el Espíritu de Cristo va mucho más allá de la ley. Un cristiano tiene que pagar unos impuestos, pero sin embargo el espíritu cristiano le lleva mucho más allá que eso. No únicamente pago los impuestos, sino que hago caridad y me preocupo, ¿no? por principios de solidaridad en este mundo, ¿no? Pongo este ejemplo y puede poner otros muchos más, ¿eh? No únicamente no injurio, porque hay una ley que prohíbe injuriar, no, es que amo, que es mucho más, claro. Este es un ejemplo bien claro, ¿no? El mandamiento de el amor a los enemigos supera las leyes. No puede haber una ley humana que dice: se manda amar a los enemigos. ¿Os imagináis una ley que obligase? O sea, no, sería impensable. Una ley civil no puede obligar el mandamiento del amor a los enemigos. Se prohíbe odiar. No, tampoco se puede tal cosa, ¿no? Sin embargo, digamos, el espíritu cristiano va mucho más allá de las leyes. No únicamente no tenemos que injuriar, es que tenemos que amar. Es que tenemos que amar, tenemos que perdonar, ¿no? Por eso dice aquí los cristianos, en esa apología de Diogneto, ¿no?, en favor de los cristianos, obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Y dice este ejemplo precioso: por decirlo con pocas palabras, los cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo. Fijaos, aquí Diogneto compara
en lo que hace un cristiano insertado en una comunidad política social, lo compara a lo que es el alma con el cuerpo. Los cristianos son como el alma en el cuerpo. El alma, en efecto, se halla esparcida por todos los miembros del cuerpo. Así también los cristianos se encuentran dispersos por todas las ciudades del mundo. Diogneto dice, mira, los cristianos los tenemos en todos los lados. Al principio comenzaron siendo únicamente las clases pobres, entre los esclavos, etcétera, en el Imperio Romano, pero ya van teniendo representación en todos los lugares. Es como el alma, que está repartida en todo el cuerpo. Y dice, el alma habita en el cuerpo, pero no procede del cuerpo. Los cristianos viven en el mundo, pero no son del mundo. Qué ejemplo tan bonito pone aquí, ¿no? El alma habita en el cuerpo, le da vida, pero no procede del cuerpo, viene de Dios. Así también los cristianos están llamados a vivir en el mundo sin ser de este mundo. Bueno, y sigue esta carta Diogneto. Sigue leyendo, dice, el alma ama al cuerpo y a sus miembros, a pesar de que el cuerpo a veces aborrece el alma. También los cristianos aman a los que los odian. El alma está encerrada en el cuerpo, pero es ella la que mantiene unido el cuerpo. También los cristianos se hallan retenidos en el mundo como en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón en el mundo. Pues aquí esta carta Diogneto está utilizando la imagen, de esa imagen antropológica de que a veces entre el cuerpo y el alma hay una cierta tensión. Y el cuerpo, la tendencia carnal del hombre, a veces es antiespiritual, ¿no? Entonces el cuerpo a veces lucha contra el alma. Pero sin embargo, el alma ama al cuerpo. El alma ama al cuerpo. Esta es una visión cristiana, como veis, no esa visión orientalista en la que el alma se quiere desprender del cuerpo. No, el alma ama al cuerpo, aunque a veces el cuerpo quiere ser totalmente carnal y no espiritual, el cuerpo rechaza el alma. Así pasa entre los cristianos y el mundo. Los cristianos aman al cuerpo, aman al mundo, son como el alma que ama al cuerpo. Y no únicamente le ama, sino que de una manera invisible hace que el cuerpo se mantenga unido y no se disuelva. Porque si el cuerpo no tuviese alma, se pelearía entre ellos. Pues digamos, la mano se pelearía con el pie y una parte, o sea, el egoísmo de uno se pelearía con el egoísmo del otro. Y el cuerpo se mantiene unido gracias al alma, que a veces el cuerpo se está rebelando contra el alma y en el fondo es el alma la que permite que el cuerpo se mantenga unido. Bueno, pues en el ejemplo que pone Diogneto es, así pasa con los cristianos y el mundo. El mundo a veces denosta de los cristianos, les critica, les persigue, les calumnia. Sin embargo, los cristianos insertos en esta sociedad están permitiendo que esta sociedad se mantenga unida, porque les da un alma. Es que este mundo, esta sociedad nuestra, secularizada, totalmente materialista, si no tuviese un alma cristiana, se pelearía, entraría, inmediatamente en guerra civil, se pelearía, porque es que si únicamente nos mantiene unidos el dinero, un tipo de ideología, etcétera, ¿no? Totalmente sectaria, pues acabaríamos despellejándonos entre nosotros. El mundo critica al cristianismo y sin embargo el cristianismo es el que de una manera oculta es como el alma que permite que el cuerpo esté unido y no se pelee entre él, ¿no? Es una comparación que pone esta carta de Diogneto, escrita, como os digo, en los primeros cristianos, ¿no? También los cristianos aman a los que les odian. El alma ama al cuerpo, a pesar de que el cuerpo a veces aborrezca el alma, ¿no? También los cristianos nos hallamos retenidos en este mundo como en una cárcel, pero sin embargo amamos este mundo y lo mantenemos unidos, ¿no? Dice así: tan importante es el puesto que Dios ha asignado a los cristianos, del que no les es lícito desertar. Dice, no tenemos lícito desertar de este mundo. No tenemos lícito. A veces, cuando uno ve cómo va este mundo, dice, mira, que se pare el mundo, que me apeo, porque esto va fatal, ¿no? Y uno tiene una especie de tentación de decir, bueno, mira, este mundo está cogiendo unos caminos que yo me quiero desentender de él.
Me voy a ir, como a veces no decimos, ¿no? Me voy a meter a Cartujo, y a veces solemos acordarnos de las vocaciones contemplativas en un tono de tentación de huir de este mundo, ¿no? No, y la vocación contemplativa es un don de Dios no para huir del mundo, sino para rezar por el mundo. ¿Me explico? La vocación contemplativa Dios la da no para escaparse, ¿no?, sino precisamente para tener más capacidad de ser fecundo y de orar por este mundo, y para ser el alma de este mundo. Las vocaciones contemplativas no se desentienden del mundo, son el alma del mundo. Y el cuerpo sin ese alma se disolvería, de alguna manera se convertiría en una especie de ley de la selva, en la que todo el mundo lucha por sus intereses egoístas, ¿no? Bueno, pues por eso digo, no nos es lícito desertar. Y aunque a veces se nos pasen por la mente tentaciones de esas de decir, es que cojo y me voy a hacer una ermita en la punta del monte y no voy a bajar para nada a este mundo, ¿no? Es una tentación. Dios no nos es lícito desertar, dice aquí. No nos es lícito desertar. Estamos llamados a ser el alma de este mundo. Bien, tenemos un momento. José Ignacio Munilla. Continuamos en esta explicación del catecismo, pasamos al punto 2241, dentro de este apartado sobre los deberes de los ciudadanos. Dice, un punto muy práctico este que vamos a leer: las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, en cuanto sea posible, al extranjero que busca la seguridad y los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Las autoridades deben velar para que se respete el derecho natural que coloca al huésped bajo la protección de quienes lo reciben. Luego la segunda parte, que luego leeremos, también habla de qué obligaciones tienen esos inmigrantes, ¿no? Pero primeramente insiste aquí en que las naciones prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible, dice, en cuanto sea posible. Y también habla de un derecho natural a ser acogido. Un derecho natural, es decir, que toda persona humana tiene por su propia dignidad, ¿no? Es mucho mayor, nos une mucho más a un inmigrante, ¿no? La común dignidad que nos une con él es un vínculo mucho más fuerte que el que nos diferencia los lindes políticos o las nacionalidades que nosotros, al fin y al cabo, pues con el curso de los siglos hemos ido formando. Hay mucha mayor unión por la común dignidad con un inmigrante asiático, por entendernos, ¿no?, que por las diferencias políticas que hemos ido creando a lo largo de los siglos, con lo cual existe como un derecho natural a la acogida. Es también, esto que estamos diciendo es fruto de un principio de solidaridad, ¿no? Sabemos que la riqueza del mundo es un escándalo como está repartida. Hay un escándalo gravísimo, ¿no? Un escándalo muy grave que llega al corazón de Dios, ver de qué manera tan injusta está repartida la riqueza en el mundo. Entonces, cuando dice las naciones más prósperas tienen el deber de acoger, bueno, pues es que parte sencillamente de nuestra común dignidad. Tenemos un destino común, tenemos un origen común y un destino común. Entonces, teniendo origen y destino comunes, ¿cómo podemos tener un tránsito en este mundo tan distinto? Bastante absurdo, ¿no? Bastante absurdo que, partiendo del mismo lugar y volviendo al mismo, en el tránsito de este mundo, que por cierto son 4 días, tengamos un reparto de riquezas tan distinto y tan diferente, ¿no? Eso es un escándalo, lógicamente. Es un escándalo que clama a Dios. Entonces aquí se habla del deber de acogida, por solidaridad. A esto hay que añadir más cosas, ¿eh? Bueno, primero, que en el caso concreto de España, hay que decir, vamos a ser sinceros, no hablemos únicamente de solidaridad, que es que vamos a reconocer que es que nos interesa también, nos ha interesado para la riqueza nacional, pues el hecho de la inmigración en los últimos años. Vamos a ser sinceros, ¿no? No nos creamos tan buenos aquí, tan buenos pues por el hecho de que, mira, ¿cuántos inmigrantes se han acogido en España? Hombre, no nos las demos de buenos y de solidarios, que todos sabemos
que gracias a todos los inmigrantes que han venido, han ocupado puestos de trabajo que los españoles no querían ocupar, la seguridad social ha crecido en afiliaciones, el sistema de la seguridad social, que tenía un riesgo muy grande de quebrarse por el envejecimiento de la población, pues casi se ha salvado por los inmigrantes. Luego, si aquí algunos tienen la seguridad de poder seguir cobrando el sistema de pensiones, es porque han venido inmigrantes. Luego, no nos creamos tan buenos y solidarios, que nos interesa. Esto dicho por delante. Y también, además, que nadie se esté quejando de una inmigración cuando nosotros somos los que la hemos causado por nuestra falta de generosidad en la natalidad. O sea, así de claro, nos hemos cerrado a la vida, Europa se ha cerrado a la vida, y claro, mire usted, si usted se ha cerrado a la vida, luego usted necesita la inmigración. Sí, ¿no? Es decir, el pecado que cometió Europa, rechazando la doctrina de Pablo VI sobre la humane vitae, la introducción de la anticoncepción en Europa, ¿no? El hecho de que la sexualidad se desligase de la procreación en una inmoralidad tan grave, ¿no? Y que Europa se rebelase contra la cultura de la vida, bueno, ha traído lo que ha traído. Es así, ha habido momentos claves en los que Europa se ha cerrado al don de la vida, tanto por el aborto como por la anticoncepción, por el rechazo de esa doctrina de la humane vitae que nos habla de la indisolubilidad entre sexualidad y procreación. O sea, es así. Entonces ahora la inmigración es totalmente necesaria. Y el colmo es que todavía pueden salir reacciones racistas. Dice, ¿racistas contra quién? Tendrá que ser contra ti mismo, ¿no? Mírate al espejo. Que nosotros mismos hemos causado esa necesidad. Y además también hagamos otra reflexión. La reflexión de que la regla de oro, ¿no?, del Evangelio. Haz con los demás lo que quieres que los demás hagan contigo. España ha sido inmigrante, ¿no? En España sabemos lo que en los años 60 se inmigró a otros lugares. Sabemos cómo, pues, por ejemplo, que en Alemania, en Suiza, la cantidad de españoles que fueron a inmigrar a aquellos lugares, ¿no? Ahora resulta que tenemos que ser nosotros receptores, ¿no? Como es lógico, no podemos tener dificultad de acogida o sentimientos encontrados cuando nosotros hemos vivido esa misma situación, ¿no? Acordaros de aquel pasaje del Evangelio, ¿no? Que a un hombre se le perdona una gran deuda, y sin embargo cuando salió él a la calle, pues cogía a uno y le estrangulaba y le exigía el pago de su pequeña deuda. Vamos a ver si a nosotros también nos ha pasado lo mismo. Cuánto ha inmigrado España a Cuba y otros lugares, a América y a Europa, ¿no? O sea, todo esto son reflexiones importantes, porque es verdad que hay un principio de solidaridad que los países prósperos deben de acoger, pero luego también vamos a ser muy realistas, porque en la vida práctica también, incluso no es únicamente por sentido de la solidaridad, sino por el interés, te quiero, Andrés. O sea, que es que los primeros beneficiados de la inmigración somos nosotros mismos, ¿no? Y por la riqueza que supone también la inmigración. Hay una riqueza muy grande, ¿no? El catolicismo siempre, históricamente, siempre ha sido proclive al mestizaje. Nosotros no hemos creído en esas purezas raciales nunca. Y si además, si comparáis, por ejemplo, lo que fue el descubrimiento de América y la colonización de América, la diferencia entre América del Norte y América del Sur, ¿no?, y Centroamérica, en los lugares en los que el catolicismo configuró la colonización, a diferencia de otros lugares donde fue el protestantismo, ¿no?, el que la configuró, como en América del Norte, hay que decir que donde el catolicismo configuró la colonización, hubo mestizaje total. Sin embargo, donde el protestantismo lo configuró fue muy distinto. Luego también ha sido característico del espíritu católico el haber rechazado esas concepciones puristas de razas. Ante Dios las razas no existen. Acordaros de aquella famosa canción, ¿no? ¿De qué color es la piel de Dios? Virgen negra,
amarilla, roja y blanca es. Me acuerdo que cantábamos de pequeñitos, ¿no? En aquella canción. Todos somos iguales a los ojos de Dios, ¿no? Luego, también digamos esto, ¿no? La concepción católica ha rechazado históricamente, ha rechazado esos purismos de raza, y al contrario, ¿no? Yo creo que ha sido pues una doctrina, ha sido un humus ha sido un caldo de cultivo para la integración de la inmigración allá donde ha ido. Bien, tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando el punto 2241. En el primer párrafo se hablaba de cómo las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible al extranjero que busca seguridad y medios de vida, ¿no?, en otro país. Y en el siguiente párrafo dice lo siguiente: las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas, especialmente en lo que concierne a los deberes de los inmigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que le acoge, a obedecer sus leyes y a contribuir a sus cargas. Como veis, el segundo párrafo complementa lo afirmado. Si en el párrafo anterior se insistía, ¿no?, en el deber de acogida, en cuanto sea posible, ¿no?, en estar abiertos, etcétera, en valorar positivamente la inmigración, ahora especialmente en este segundo aspecto quizás se dirige más a los inmigrantes, hablándoles también del deber moral que tienen de que cuando vayan a un país que les acoge, vayan a él pues con un espíritu abierto a la cultura hacia la que van a emigrar, evidentemente. Dicen que están obligados a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que les acoge. No sería correcto el que un inmigrante dijese: bueno, yo voy a un país únicamente a ganar dinero, voy a ganar dinero, yo ni me quiero integrar en ese país ni nada, yo no quiero recibir espiritualmente de ese país nada. Aquí dice que hay que estar abierto no solo al patrimonio material, sino también al espiritual de ese país. Y cuando alguien inmigra a otro lugar, tiene que integrarse al lugar al que va. Tiene que integrarse, aprender su idioma, integrarse en sus costumbres, recibir y estar abierto a valorar positivamente, porque claro, si uno va a ir a un lugar y sencillamente por motivos meramente económicos y no se va a integrar, y incluso va a tener una hostilidad muy grande pues es que va a crear un conflicto muy grave. No es justo ese tipo de inmigración, no es justa. Va a crear muchos problemas. Eso de ir a un país a obtener de él lo económico, pero a rechazar lo espiritual de ese país, sus valores, su cultura, claro, pues lógicamente eso no es correcto. Pues por ejemplo, sería legítimo que una inmigración fuese a un país occidental de tradición cristiana, y allí pues un grupo de musulmanes o de islamistas reivindicase pues que en una nación europea se viviese bajo la Sharia islámica, que allí ellos reivindicasen que las leyes de ese país fuesen cambiadas según la Sharia islámica. Oiga, ¿usted cómo puede reivindicar eso? Ya me parece moralmente muy complicado incluso que lo reivindique usted en un país de tradición musulmana, porque la Sharia islámica supone la obligatoriedad de que todo el mundo, sea o no islámico, obligatoriamente tenga las leyes del Corán como leyes. Oiga, ¿usted cómo puede obligar eso, incluso en un país islámico, pero encima pretender que tener esa reivindicación política en el país al que inmigro? Ya es el colmo, lógicamente. Entonces, esto también es justo decirlo. Esto no es una falta de respeto y acogida a los inmigrantes, sino que es pedir, lógicamente, que un inmigrante que venga abierto a la cultura que le acoge. No tenemos que pedir que él dimita de la cultura de la que parte, no. Un inmigrante tiene derecho, ¿no?, a mantener también su cultura y el cultivo de su alma también en el lugar al que ha ido. Y tener también asociaciones
culturales. Los españoles cuando inmigraban a Alemania, allí tenían ellos en Alemania pues sus sociedades, en las que ellos se juntaban, en las que ellos, incluso también sus pequeñas escuelas, etc. Es decir, es perfectamente legítimo que alguien cuando vaya a una nación tenga también allí su forma de cultivar el espíritu del que ha partido, ¿no? Pero no hasta el punto de estar cerrado a esa cultura en la que ha ido, incluso con la hostilidad de aprender su idioma, de criticar amargamente la cultura a la que ha llegado. O sea, es decir, no es moral el pretender extraer meramente lo económico de un país rechazando el resto de sus valores, porque entonces hay que decir, bueno, seamos honestos. Si alguien tiene esa percepción tan hostil hacia una cultura, pues que no vaya. Que no vaya. Bueno, por eso dice que las autoridades, atendiendo al bien común, pueden subordinar el derecho de inmigración a otras condiciones jurídicas. Por ejemplo, las autoridades pueden y deben de decir, bueno, pues parece prudente que en este momento pues se cierre más la entrada de inmigrantes o se abra más, porque las condiciones económicas así parece que lo hacen aconsejable. O las autoridades tienen derecho a decir, bueno, pues lo propio es que las contrataciones laborales se hagan en el país de origen para que aquí no se esté fomentando una especie de ilegalidad, ¿no? Porque claro, se puede producir, si resulta que la inmigración ilegal luego es favorecida de facto, pues parece que hay un efecto de promoción de la ilegalidad. Bueno, pues las autoridades tienen derecho a regular la inmigración, porque si no existiese ese derecho a regularla, pues podía ser un caos, y eso podría ir en detrimento hasta de los propios inmigrantes, ¿no? El caos y la inmigración no es que sea un daño para la nación a la que se va, es que además de eso puede ser un daño para los propios inmigrantes. Existe pues un derecho a regular la inmigración, o incluso también los gobernantes tendrían derecho a decir, bueno, vamos a favorecer más unas políticas de inmigración hacia determinadas culturas que vemos que se integran mucho más fácil que otras, sin que eso suponga que exista una prohibición a que venga alguien de ninguna nación, ¿no? Pero sin que exista una prohibición expresa, pues también es legítimo que exista unas políticas de inmigración que favorezcan unas determinadas culturas, porque se ve que son mucho más compatibles culturalmente que otras. Bueno, todo esto es legítimo, ¿no? Es legítimo porque de lo contrario, claro, si dijésemos únicamente, pues las naciones tienen que acoger, ¿no?, por el principio de solidaridad a los que vienen de fuera, y por lo tanto eso no puede tener ningún tipo de regulación. Hombre, pues podíamos hacer que el ideal de solidaridad se volviese contra nosotros mismos, ¿no? y al final fuese contraproducente, ¿no? Fuese contraproducente. Qué importante es que nosotros, como fruto del efecto mediático tan grande que tiene hoy en día la opinión pública, ¿no?, las noticias que se transmiten, que no caigamos en la trampa o la tentación de generalizar, que si existen mafias no sé qué, mafias rusas, mafias rumanas, mafias no sé qué, qué riesgo existe a veces de generalizar ese tipo de noticias en la percepción que tengamos de los inmigrantes, ¿no? Tengamos cuidado con eso. Estamos en una sociedad en la que los medios de comunicación o la percepción de la realidad la tenemos muy tamizada, muy filtrada por los medios de comunicación. Entonces, podemos fácilmente caer en esa especie de simplismos, o imágenes simplistas, pues, con respecto a los inmigrantes de tal lugar o de tal otro, o las mafias, no sé qué. Las mafias, lógicamente, hay que combatirlas. Y los estados tienen que tener, las mafias extranjeras que vienen a una nación, tienen que tener medios de combatirlas, tanto en origen como etcétera, pero eso no quita para que evidentemente esas cosas son excepciones y tenemos que tener mucho cuidado de no faltar a la caridad o hacer juicios ajenos pues muy duros, pues por una percepción un poco distorsionada, pues por una generalización muy distorsionada, ¿no? En resumen, que existe también una obligación de integración. O sea, el Catecismo en este punto 2241, en el primer párrafo habla de la obligación moral de la acogida,
Y en el segundo párrafo habla de la obligación moral de la integración. Hay que integrarse al país al que se va. Uno puede ir allí pues a sacar, ¿no? a chupar de alguna manera lo que a mí me interesa y a despreciar el resto de la cultura. Pues no. Hay una obligación de acogida y hay una obligación de integración. Y los dos aspectos pues no son contradictorios, sino que, como veis, la doctrina cristiana los formula en el mismo principio. Un detalle, que la Sagrada Familia fue inmigrante en Egipto. No lo olvidemos. Jesús, José y María fueron inmigrantes. Fueron inmigrantes y nos lo podemos imaginar, ¿no? Lo que supuso para ellos el tener que salir de aquella cultura, el tener que marchar de Belén, y era una cultura tan diferente, con un idioma tan distinto, ¿no? ¿Cómo se arreglarían José y María allí? Ellos, evidentemente, el idioma de Egipto no lo podían conocer. Para ellos también sería un auténtico reto el abrirse camino en un mundo tan hostil como aquel, en un mundo en el que sus antepasados judíos habían sido esclavos y habían salido de aquel lugar pues de malas maneras, ya lo sabéis, perseguidos. Y cuando allí en Egipto José y María tuvieron que huir, pues igual no serían muy bienvenidos, porque dirían, mira, estos judíos que salieron aquí, salieron escopeteados con Moisés, mira cómo vienen aquí de nuevo, me imagino que igual muy bien vistos no serían. Y sin embargo marcharon allí y tuvieron que vivir esa experiencia, ¿no? Lo cual nos tiene que llevar a vivir con mucho respeto el sentido o el misterio, o la realidad social, ¿no? de la inmigración. Lo dejamos aquí y damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917 107 700, 917 107 700. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible. Le sugerimos que primero se informe en qué formato de audio lo puede escuchar en su equipo, DVD o CD, teniendo en cuenta que no todos los lectores de CD pueden reproducir el formato digital MP3 en el que enviamos nuestros programas. Y luego, si quiere en su casa esos programas que tanto le gustan, solo tiene que escribir una carta a Radio María, Paseo Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid, indicando si lo quiere en CD o DVD y cuántos programas. También le rogamos que escriba su nombre, dirección y no se olvide de facilitarnos un teléfono de contacto para cualquier duda que nos surja. Radio María, más cerca de usted. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Buenos días, ¿con quién hablamos? Y buenos días, señor obispo. Soy Armando Zapata, lo llamo desde Madrid. Adelante, Armando. Señor obispo, pues sí, lo llamo para darle las gracias por este maravilloso programa. Y yo soy un inmigrante, yo soy colombiano, y aunque tengo la nacionalidad española, no me quita de seguir las reglas que usted, lo que nos ha explicado ahora, señor obispo. Que mucha gente debiera escuchar estos programas y saber que no solo el inmigrante viene a quitar el trabajo y a hacer malas cosas, sino que también venimos a aportar, como yo que soy un colombiano y soy cursillista, y España me ha regalado muchas cosas, como tener a mi familia aquí conmigo y enseñarme mucho la doctrina de la Iglesia y aprender mucho de los españoles. Y a usted, señor obispo, que Dios lo bendiga y que Dios le pague por este programa tan hermoso que tiene. Gracias a usted, de colores, vamos a decirle, como buen cursillista, y gracias por todo lo que está aportando usted pues a esta cultura española, que por cierto, yo a veces cuando escucho a los hispanoamericanos, ¿no?, digo, también es providencial que en este momento de secularización de España, los hispanoamericanos, que tienen un alma pues mucho menos secularizada, puedan aportarnos una fe más fresca, una fe más convencida, más entusiasmada, ¿no?, en medio de esta frialdad que vivimos en España. Es así. A mí me tocó recientemente pues visitar la cárcel de Dueñas, aquí en Valencia, donde hay muchísimos presos, ¿no? 1.800 presos creo que son, y la mayoría de los presos que hay pues son extranjeros, ¿no?, y la mitad más o menos católicos, y pues una buena parte también pues del mundo hispanoamericano, etcétera, ¿no? Y
a mí me emocionó, incluso en ese colectivo de presos, que evidentemente pues, es un colectivo más complicado que pueda ser otro, ¿no? Pues en ese colectivo de presos me impresionó comprobar la fe del mundo hispanoamericano, ¿no? Que yo decía, todavía nos precederán en el reino de los cielos todos estos que están aquí en esta prisión. Nos precederán en el reino de los cielos porque tienen una fe más fresca, una confianza en Dios, ¿no? Y el materialismo de Occidente, pues todavía a nosotros nos ha acabado, ¿no? Nuestro materialismo matando nuestra fe y nuestras raíces cristianas, ¿no? Luego es verdad, no tenemos que dar gracias a Dios por todo lo que aportan entre nosotros los inmigrantes. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Buenos días, le escuchamos. Soy Isabel desde Almendralejo. Adelante. Solo con oraciones podremos pagarle lo que usted, este programa tan fenomenal y todos los de Radio María. Mire, yo tengo un problema de conciencia, porque ahora ha habido las recolecciones en la tierra de barro. Hay muchos parados de nuestros pueblos. Y cuando el señor de la tierra o el que lleve lo de los empleados les quiere decir, muy bien, pero el paro no, te levanto el paro, y me dice, no, ni pensarlo porque mañana me doy un corte y me doy de baja. Entonces, no se puede emplear al emigrante porque van los inspectores y son multas y multas y multas. Entonces, el agricultor dice, ¿qué hago? Y le dicen los inspectores, la cosecha se deja en el campo. Y soy una defensora de los emigrantes porque tengo una hija con 2 búlgaras que llevan 5 años con ella y son como sus hermanas. Pero claro, también hay una justicia social. Y tengo un problema de conciencia. Yo los quiero admitir, pero por otro lado veo que mientras haya un paro nacional agrícola o de otra profesión, me da igual. Y claro, ya le digo que defensora del emigrante yo que lo estoy sufriendo en mis propias carnes y son fenomenales, pero pónganos usted en el otro lado. De acuerdo, lo entendemos, sí. La verdad es que el caso que ha planteado la oyente es bien delicado, ¿no? No se puede contratar a un inmigrante ilegal porque el empresario estaría cometiendo un tipo de ilegalidad tal. No tiene nadie para recolectar tal cosa. ¿Qué tiene que hacer? Pues deje usted la cosecha sin recoger. Madre mía, vaya contradicción tan flagrante, ¿no? El hecho de que no exista la posibilidad de coger esa cosecha, y que ese empresario no tenga más remedio que, o contrato a trabajadores que son ilegales, o la cosecha se queda sin recoger. Bueno, pues eso en primer lugar lo que deja a las claras es de que aunque haya paro español, no estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa. O sea, es decir, no estamos dispuestos a trabajar en cualquier cosa. La prueba es que o contrata a unos trabajadores ilegales o si no la cosecha se queda sin recoger, ¿no? Entonces eso denuncia una realidad que a veces decimos, bueno, si es que pero hay paro y ¿cómo puede haber inmigrantes? Bueno, vamos a ver, si luego resulta, si no lo recogen ellos, no lo recoge nadie, ¿no? O sea, hay muchas contradicciones en nuestra cultura que tenemos que ser sinceros también un poco a la hora de desenmascararlas, y lógicamente pues a ese empresario pues no le podremos dar el consejo de pues contrate usted ilegalmente, claro, porque es que entonces le estamos creando un conflicto muy fuerte, ¿no? Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola. Buenos días, monseñor. Buenos días, sí. Mire, que yo quería hacerle una cosa. Primero de todo, felicitarle por el gran programa que hace, que es estupendo. Desde luego, es que esto no tiene precio, ¿eh? Y otra cosa que le quiero consultar, que mire, ahora en el Día de los Santos, de los difuntos, pues yo suelo ir muchas misas. Y entonces quería que me dejara claro si puedo comulgar en todas o no. Sí, vamos a ver, pues mire usted, hay una tradición, y es que el Día de Todos los Difuntos se suele permitir a los sacerdotes, así como en otros casos, lo lógico es que un sacerdote celebre una misa al día, y por otros motivos especiales pues puede celebrar más. Sin embargo, en Día de Todos los Difuntos se le permite celebrar 3 misas, ya no solo por necesidad pastoral, sino por ofrecer más misas por el descanso, por el eterno descanso de los difuntos. Y lo mismo también, digamos, de los fieles, ¿no? En ese día tan especial,
pues un fiel también puede participar 3 veces de la Santa Misa y comulgar las 3 veces el Día de Todos los Difuntos. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera es un día muy especial en el que ofrecemos el sacrificio de Cristo de una manera más frecuente, ¿no? Pues por el eterno descanso de los difuntos, ¿no? Es también un pequeño recordatorio, que no olvidemos el gran valor que tiene ofrecer la Santa Misa, ofrecer misas por el eterno descanso de los difuntos, algo que hemos ido olvidando mucho, ¿no? En estos últimos años de secularización, pero que es importantísimo, ¿no? La mayor obra de caridad que podemos hacer por nuestros difuntos es ofrecer misas por su eterno descanso. Bien, veo también que tenía un oyente que preguntaba esa carta que hemos leído al comienzo del programa, si alguno lo está buscando, es la carta a Diogneto, carta a Diogneto, una carta que podéis buscar fácilmente, pues especialmente en el libro del oficio de lecturas que reza la Iglesia. En concreto, si no me equivoco, vamos a ver, es en el tiempo de Pascua, en la 5ª semana del tiempo de Pascua, ahí está incluida esa carta a Diogneto, en el tiempo de Pascua, en la 5ª semana. Aunque sea brevemente, damos paso a una última llamada. Buenos días. Sí, buenos días, ¿le escuchamos? Sí, a ver. Adelante, sí, le escuchamos. ¿Me escucha? Sí, adelante. Sí, mire, me escucha, ¿no? Sí, le escuchamos, adelante. Pues, mire, yo soy un camionero que ando con camión, soy Iñaki de San Sebastián. Sí. Entonces, pues le agradezco a usted, padre Munilla, como habla y todo, ¿no? Y pues me hace compañía aquí desde las 7 de la mañana, el rosario de las 6:30, el buenos días, señor, la misa si puedo escuchar a las 10 si puedo, ahora voy en marcha en ruta. Entonces, yo tengo en la empresa nuestra de Guipúzcoa, pues tengo yo gente migrante, tengo rumano, tengo sudamericanos, tengo tal, pero luego ellos son de gente de una valía impresionante, impresionante. Sí. Y parece esto. Y entonces, pues, resulta que esto no es la cosa como ellos dicen, es que a veces la sociedad les tiene bastante, no sé cómo explicarme, que aunque ellos quieren asentarse bien en nuestro país, en España, luego la sociedad es un poco reticente para esos temas, les tiene como un poquito odio, porque ahora más en época de crisis y cosas de esas. Solamente era eso, padre. Venga, muchísimas gracias. Y vaya usted con cuidado conduciendo, que con tantas llamadas y móviles le va a tener usted dificultad de concentrarse. Pues sí, agradecemos también su testimonio, el testimonio de un trabajador que que comparte su trabajo, ¿no?, con otros inmigrantes y les conoce de cerca y es capaz de hablar de reconocer su gran valía, ¿no?, su gran valía laboral también. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.